Hola, bienvenidos a todos, bendecida noche. Bueno, una vez más, estamos en el curso de Consagrando Corazones y en esta vez vamos a iniciar con algo muy especial, como es el Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen por San Luis María Griñón de Montfort. Este tratado realmente propone un método de consagración a Jesús por María y ha sido adoptado por grandes santos como el Papa San Pío X y el Papa Juan Pablo Juan II. Pablo II, así Sí. es. Así que siguientemente lo que vamos a tratar de mostrar es la biografía del santo, ¿no? Así que en la biografía del santo vemos del nacimiento a la muerte y bueno, todo lo que hizo él durante su vida, que Claro, fueron 43 años esta más, es una pequeña reseña enseñas. histórica, ¿no? O sea, nació en Montfort, Francia, en 1673 y muere el 28 de abril de 1716. ¿En qué ciudad, por favor? Bueno, fallece en Saint-Laurent des Sèvres, creo que es así, ¿no? Saint-Laurent sur Sèvres. Sí. Ya. A Y los fallece a los 43 años de edad. Ha sido beatificado en el 1888 por el Papa León XIII y fue canonizado el 20 de julio de 1947 por el Papa Pío XII. Eh, Él era el mayor de una familia de 8 hijos y desde muy joven sí notó una gran devoción por la Santísima Virgen María. Respecto a la educación, podemos decir que él estudió en el seminario de San Soldado Suplicio Prisión. en Francia, Sí, ¿no? en París, En justamente. París. Fue sacerdote y su primera misa la celebró, imagínate, en el altar de la Virgen de la Catedral De Notre de Dame, Notre Dame. que lamentablemente no está con nosotros porque fue no accidentalmente quemada hace, no sé, Un par de años atrás. sí, varios años atrás. Bueno, una de las cualidades que podemos destacar del santo es que era un buen predicador. Fuera de eso, conducía o atraía multitudes, compositor, cantante, escritor, porque ha escrito varios libros que Así ahora lo es. vamos a ver, ¿no? Misionero. Y una cosa muy importante, un dato muy importante, es porque él viaja a pie y de limosna se fue hasta Roma porque quería ir a ver al Santo Padre, al Papa en ese tiempo, Clemente XI, dice aquí, que lo recibió muy amablemente. Pero ¿qué era lo que quería él hacer o pedirle al Papa? Ser misionero apostólico, Así, porque quería predicar por todas partes y de hecho fue un gran predicador, ¿no? así es. Ahora, como podemos ver en la pantalla, varias de sus obras las vamos a estar desarrollando aquí para ustedes en el curso de Consagrando Corazones. A nosotros ahora estamos con el Tratado de la Verdadera Devoción, pero escrito también obras tan importantes como El Secreto de María, El Secreto de Santo Rosario y las cartas a los amigos de la cruz, ¿no? Entonces, eso es lo que queríamos destacar en este momento acerca de la vida Así de es. este gran santo. Pero bueno, ahora vamos a ver un poquito de una breve reseña con algunas fechas de importancia que marcan su historia, porque el manuscrito fue compuesto cerca del año 1712 y se toma esta fecha ya que el santo en ese momento eh, tuvo un tiempo largo, digamos, de retiro y se deduce que fue un momento especial como para escribir y, y terminar el contenido de este manuscrito. Este, así que Bueno, en algún momento del comienzo de la Revolución Francesa, ¿entre qué años era? 1789 y 1799. Donde finaliza una gran persecución a la iglesia en dicho país, el manuscrito fue sepultado y en las tinieblas y el silencio de un cofre, ¿no? Fue ocultado en una capilla en un campo francés. Y Ujú. fíjate lo que pasó ya después, tiempo después, pasaría a la biblioteca de la Compañía de María de la Casa Madre en Francia, donde fue descubierto en el año de
1842. 1842 por el padre Pedro Ruteru, Rutero, no se me da bien el Pedro francés, Rutero. Rutero. Ok, ese padre después de verificar en el manuscrito que fuera pues de puño y letra del santo, Sí, que pues sea auténtico, ¿no? que sea Porque auténtico, ¿no? Entonces ya después él lo compaginó, lo organizó, que es lo que tenemos ahora, pero alrededor de entre 84 84 y y 96 96 páginas páginas se quedaron deduce que han perdidas, perdido. están perdidas. Parte al principio, al final y entre medio también algunas páginas. Pero gracias digamos, al director, bueno, de la orden o al superior de la orden, él fue compaginando todas estas páginas como para poner el libro y presentarlo para, digamos, para que luego sea editado. Claro, ¿no? Y esto, pues con todo lo que contamos, a pesar de las páginas faltantes, es una obra muy rica en contenido. Así es. El tratado estuvo extraviado 130 años y al ser hallado fue reconocido por su autenticidad y por su pureza doctrinal por el Papa Pío IX y en un decreto del 12 de mayo de 1853. Un año antes de la digamos, promulgación del dogma de la Inmaculada Concepción. En el manuscrito del santo vaticina la persecución de su obra, su casi desaparición, y vamos a poner acá el próximo slide, en el cual comenta un poco toda la parte de la desaparición y lo que dijo el santo, ¿no? Que ahora lo vamos directamente a leer. En el mismo tratado, el santo declara en el artículo 114 que cabe destacar que esta obra está numerada del 1 al 273 actualmente. Así que, Pilar, a ver si nos lees lo que testimonia el santo en el manuscrito. Claro, preveo claramente que muchas bestias rugientes llegan furiosas a destrozar con sus diabólicos dientes este humilde manuscrito. Y aquel a quien el Espíritu Santo ha servido para redactarlo, o sea, él, o sepultar al menos estas líneas en las tinieblas o en el silencio de un cofre a fin de que no sea publicado. Así es. San Luis María Griñón de Montfort sufrió un intento, además del asesinato, y su congregación de los misioneros de la Compañía de María recibió diversos ataques en tiempos de herejías, como el jansenismo o el iluminismo. En su mismo artículo 114 se continúa describiendo lo siguiente. Claro, dice, atacarán incluso a quienes que lo lean o lo practiquen, no lo pongan en práctica, pero ¿qué importa? O sea, tanto mejor, o sea, se ve que está uno por el buen camino, ¿verdad? Dice, esta perspectiva, dice el santo, me anima y hace esperar un gran éxito, es decir, la formación de un escuadrón de aguerridos y de valientes soldados de Jesús y de María y de uno y otro sexo, que combatirán al mundo, al demonio y a la naturaleza corrompida en los tiempos como nunca, peligrosos que van a llegar. O sea, ya estaba vaticinando Lo que iba a el suceder. santo lo que iba a suceder, o sea, Bueno, hizo como dos predicciones, sí, que iba a estar oculto el manuscrito por mucho tiempo, sí. ¿no? Y también O predeciendo sea, sí, o sea, lo que realmente pasa en hoy los día tiempos, podemos ¿no? decir que profetizó eso porque finalmente lo que dijo en ese momento se cumplió y podemos verificar que está cumplido, ¿no? Bueno, además el Beato Papa Pío IX, Pío IX, afirmó que la verdadera devoción propuesta por San Luis María Griñón de Montfort es mejor y más aceptable, mientras que el Papa Pío X aprobó la fórmula de consagración del santo. Mira qué importante, ¿no? Que es la que leemos en nuestras consagraciones ahora. Ahora también, el Papa Juan Pablo II reconoció deudor de San Luis María Griñón de Montfort al adoptar como lema episcopal totus tuo, todo tuyo, fórmula de la consagración a María del fundador francés y uno de sus lemas marianos, ¿no? El Así lema mariano más es, así importante. es. Bueno, vamos entonces a continuar.
directamente San Luis María Grigny de Montfort escribe su obra principal de una manera simple para que pueda ser entendida por todo tipo de audiencia. Su forma de escribir es metódica y descriptiva a la vez, es decir, aplica un método el cual, como si fueran eslabones de una cadena, construye uno tras otro, para que cada eslabón de la cadena profundice una explicación o descripción del tema para nuestro entendimiento. Cada eslabón debe siempre preceder uno a otro, un orden determinado y natural, ya que todo el sistema tiene su método y el método perfecciona el entendimiento a esta devoción. Así que si lo viéramos como una disciplina matemática, se podría comparar a la estructura de un teorema donde partiendo de unos supuestos, o sea, hipótesis, se llega a los fundamentos de una verdad y esta verdad es la consagración a Jesucristo por intermedio de María. Así que bien, veamos ahora el comienzo del tratado que empieza justamente con el artículo número 1. La introducción, la cual comienza con 13 puntos, llamamos artículos, sirve para definir lo más trascendental de esta obra, exponiendo algunas hipótesis que nos pone a pensar. Así que vamos a comenzar siguientemente con empezando Tratado, por... sí. Sí, o sea, vamos a ir... Estos artículos contienen muchos párrafos, pero vamos a tratar de destacar lo más importante de cada uno, así que vamos a mencionar el artículo 1, tal cosa, el artículo 2, tal cosa, así podemos ir siguiendo de a poco. Y de paso, vamos a ir poniendo algunos slides también para compenetrarnos, ¿no? en lo que estamos hablando. Bueno, o sea, empieza el santo diciendo que si por María vino Jesucristo al mundo, por ella también debe reinar nuestro Señor. Estuvo oculta en su vida y estuvo escondida para ser solo conocida por Dios. O sea, tanta era la humildad de la Virgen que se quiso esconder. Y por eso la llaman alma mater, ¿no? Estuvo escondida en su concepción, en su nacimiento, en su vida, en su resurrección, en su asunción, fue ocultada por el mismo Dios. Nadie, pero nadie habló de ella, ni su hijo, ni los apóstoles, nadie habló de ella, se habló muy poco, ¿no? Y también ella no hizo ningún milagro en sus días. María es una obra de perfección por el Altísimo. También es considerada como tabernáculo y santuario de la Santísima Trinidad que habita en ella, ¿no? Y el paraíso del nuevo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, al tenerla, ¿no? En la encarnación, ¿no? Ahora, los santos han hablado tantas cosas elocuentes, alegres, de ella, reconociendo sus excelencias, su humildad, su caridad y tantas gracias y virtudes que ella posee, ¿no? Por lo tanto, la han llamado la bienaventurada, tanto las personas buenas como las malas, bienaventuradas, ¿no? Es protectora de reinos, de provincias, de dioses, de ciudades, de cofradías, de congregaciones, pero todavía no se ha exaltado su nombre suficientemente, no se ha dado a conocer suficiente a María, ¿no? Entonces, que al no ser completamente conocida por nosotros, que somos meras criaturas, estamos impedidos de penetrar en los secretos y misterios de Cristo. En ella se condensa el milagro de gracia, de naturaleza y de gloria. Y por certeza el reinado de Jesucristo, dice aquí el santo en el artículo número 13, dice que por certeza el reinado de Jesucristo llegará al mundo como consecuencia necesaria del reinado de María, en el cual el pedido continuamente por su hijo, ya que María lo trajo por primera vez para triunfar ante la muerte, también participará de su venida por segunda vez en la llegada triunfal. Ahora bien, digamos, ¿qué significa entonces María en el designio de Dios? Porque si Jesucristo vino al mundo por medio de la Santísima Virgen,
¿No debería también Jesucristo reinar en el mundo por medio de ella? Pues no se debería separar aquello de lo que Dios ha unido tan perfectamente. Bueno, lo que podemos decir es, en el caso de Jesús y María, están tan íntimamente ligados, o sea, no se puede separar uno de otro, están muy unidos. Entonces, quien ve a Jesús, ve a María. Quien ama a Jesús, ama a María. Quien tiene devoción a Jesús, tiene devoción a María, según lo que explica San Juan Eudes. Sí. Y esto nos lleva a Santo, a dar más conclusiones con respecto a la Santísima Virgen. Bueno, o sea, María habla el santo que María es un misterio para nosotros, porque a causa de su humildad, su disposición divina y a causa de su grandeza excepcional. A causa de su humildad era tan profunda que no hubo en ella anhelo más firme y constante que el ocultarse a sí misma a todas las criaturas para solamente ser conocida por Dios. Ya la Santísima Trinidad consintió que María no obrara milagros portentosos ni se hablara mucho de ella en su momento, ¿no? Claro, ahora, su grandeza excepcional, San Luis, María Griñón de Montfort nos menciona que María es santuario y tabernáculo de la divina, de la Santísima Trinidad, donde Dios mora, o sea, mora en ella las tres personas de la Santísima Trinidad, ¿no? También es el paraíso que Dios creó para sí mismo y lo llenó de todas las bellezas, todos los tesoros, todas las maravillas incomprensibles, todo lo espectacular lo creó, ¿no? Y ese tesoro es María, ¿no? María es bienaventurada porque también tiene a San Miguel Arcángel, imagínense, a su lado y a los demás ángeles a su A su servicio. servicio, así que creo que estamos todos muy bien defendidos, ¿no? Defendidos, claro, llamando a su ejército para defendernos, a sus hijos, a Claro que los sí, predestinados. sí. Y María intercede por nosotros en favor de que obtengamos toda clase de bienes. Los demonios le temen y la respetan. Claro. Bueno, ahora, nunca se alabará demasiado a María. Decir con el Espíritu Santo, toda gloria de la hija del rey está en su interior. Eso está en el Salmo, creo que 44. Dice, si quieres comprender a la madre, trata de comprender al hijo, pues ella es la digna madre de Dios. Pero una de las razones, como decíamos, mencionamos creo que hace ratito, por las cuales Jesucristo no es todavía conocido como debe serlo, es que María todavía permanece desconocida para muchos. Luego, el conocimiento y reinado de Jesucristo se ha de difundir en el mundo como consecuencia necesaria del conocimiento y reinado de la Virgen María, ¿no? Sí. Yo me pregunto qué hubiera sucedido si María se hubiese negado a ser la madre de Dios. ¿Dónde estaríamos ahora, no? Bueno, Pero pero gracias a Dios no fue así. gracias a Dios no fue así. Y bueno, el santo sigue explicando que hay una necesidad a la devoción a la Santísima Virgen. Y así comienza el santo, como si fuera el enunciado de una tesis, nos transmite la necesidad de esta devoción, para demostrar que Dios en sí no necesitaba realizar la salvación del género humano de esta manera. Entonces preguntémonos, ¿por qué decide hacerlo así a través de María? Y bueno, o sea, aquí podemos mirar María en la historia de la salvación, ¿no? Hay una verdad inalienable que es Dios no necesita de ninguna criatura para el cumplimiento de sus deseos y para su gloria que sea programada, no lo necesita. Por consiguiente, tampoco necesitaba de la Virgen Santísima para su cumplimiento, pero sí lo quiso así por voluntad divina. Por consiguiente, San Luis María Griñón de Montfort declara en su artículo 14, Bueno, dice así, Dios es independiente y suficiente en sí mismo y no necesita de nadie para consumar su obra. Sí, además el santo habla de María describiéndola como menor que un átomo comparada a su majestad. No es nada porque Dios es el que es. Y Claro. Dios no necesita de nadie
para hacer cumplir sus deseos y manifestar su gloria. Qué, digamos, qué manera de explicar que María, de cierta manera, no es nadie, ¿no? Pero no es así. María, lo que está explicando es que Dios es el que es y María obedece siempre las cosas de La Dios voluntad de y la Dios. voluntad de Dios, ¿no? Y que ella, bueno, a través de ella, ha permitido, digamos, nuestra salvación a través de que Jesucristo naciera, ¿no? Claro que sí. Que solo basta la voluntad de Dios para que todas las cosas sean hechas. Y en este caso hizo a María. Claro, bueno, y en el artículo 15 más o menos dice, pero luego el santo revierte diciendo que Dios quiso comenzar y acabar las obras por medio de María y por supuesto no va a cambiar su conducta ni su decisión, ¿no? Porque es inmutable, Así no es. cambia lo que él ya decretó. Además, si Dios quiere comenzar y acabar sus propósitos por el intermedio de la Santísima Virgen, donde su conducta no debería cambiar en el tiempo, entonces hagámonos la pregunta, ¿de qué manera se servirá de su sierva para tal propósito? Bueno, ahora vamos a hablar de María en el misterio de Cristo. Bueno, hay dos principios. Vamos a hablar de uno en esta clase y la siguiente clase continuaremos con el otro. El primer principio se refiere que Dios quiso servirse de María en la encarnación. O sea, Dios Padre nos dio a su hijo, a su único hijo al mundo por María, ¿no? El Hijo de Dios se hizo hombre por nuestra salvación, pero en María y por María. So, es María quien a Jesús lo amamantó, lo nutrió, lo educó, lo santificó, lo sacrificó por nosotros. So, Jesucristo ha querido comenzar sus milagros por María. Santificó a San Juan en el seno de su madre Santa Isabel por la palabra de María. O sea, este fue el primer milagro de gracia. Ahora, en las bodas de Caná convirtió el agua en vino por el humilde ruego de su madre, siendo este el primer milagro de naturaleza. Muy importante esas dos definiciones, ¿no? Así es. Milagro de gracia es cuando santifica a San Juan Bautista en el seno de Santa Isabel y el milagro de naturaleza, conversión de agua en vino Sí, en uno las bodas de es Caná. espiritual y otro realmente es material. Material, ¿no? Pero ambos han hecho por María, ¿no? Es también por medio de ella que el Espíritu Santo produce todos los días hasta el fin del mundo a los predestinados y a los miembros del cuerpo místico de Cristo, donde Él es la cabeza, ¿no? So, es indisoluble. Esta indisoluble esposa, al vivir en un alma, al estar en un alma, se vuelve tan potente y tan poderosa para producir a Jesucristo en esa alma y en esta alma a Jesucristo. El Espíritu Santo dice en el artículo número 21, dice, el Espíritu Santo, aunque sin tener absolutamente necesidad, quiere servirse de la Santísima Virgen María en su acto de fecundidad, produciendo a Jesucristo y a todos los miembros en ella y por ella. Siendo esto un misterio de gracia desconocido incluso por los más sabios y espirituales entre todos los cristianos, ¿no? O sea que en resumen, Dios se sirve de María en la encarnación. Esto Correcto. está entre los artículos 16 al Al 21. 21. Que Dios Padre hace primeramente de María una criatura pura y sin pecado original, pero allá en el momento de realizar su obra, le pide a María su consentimiento para engendrar a su hijo. El nuevo Adán ha de nacer con una gloria especial hacia su padre por haber sido sumiso a su madre durante 30 años. Y es a través de María que Dios quiere darse a conocer a Jesucristo. Así que el primer milagro de gracia y de naturaleza comenzó por María en la santificación de San Juan y en la boda de Caná. Así que ella seguirá y sigue haciendo esos milagros, ¿no?
Claro, hoy entonces, día. entonces sería bueno reflexionar, ¿no? Ver a María como hija del Padre, ver a María como madre del Hijo y ver a María como esposa del Espíritu Santo, ¿no? Esa relación con la Santísima Trinidad. De hecho, el tratado de la verdadera devoción empieza en la Santísima Trinidad y termina prácticamente con la Eucaristía, ¿no? Eso lo Así vamos a ir es. desarrollando y viendo en las próximas clases, pero todo, todo, absolutamente todo en María dice Dios. So, la devoción a María fue enseñada por el Espíritu Santo. O Así sea, eso es lo que es. nos dice el Santo, por supuesto, es enseñada por el Espíritu Es Santo. la Y primera presencia cuando dijo que sí, el Espíritu Santo se posó en María y, y engendró a Jesucristo. claro, entonces fue la devoción que nos enseñó realmente el mismo Jesús, o sea, en todo lo que vivió a su madre, tenía una devoción tan grande, una sumisión, una obediencia tan grande a la Virgen María, que cómo no podemos imitarlo, o sea, tenemos que imitar a Jesús, ¿no? O sea, quererla de esa manera, aunque nunca la vamos a querer tan grande, inmensamente, con ese amor como Jesús la tuvo, ¿no? Pero también el santo nos dice, en toda obra de redención, Jesús quiso la mediación de María. En todos los misterios de Jesús tenía un trato muy íntimo con su madre, ¿no? Que los corazones de Jesús y de María estaban Unidos. unidos, ¿no? Y es así como debemos hacerlo nosotros también, nosotros, ¿no? En las obras de gracia del Hijo siempre va a estar María, María. María, porque María es el árbol, decía el santo, no sé si Sí, es, el santo decía, dice, María sí, es el árbol de de la Dios. sabiduría y en ella es que vive el misterio de Cristo, donde nace el fruto, el Redentor, Así ¿no? es, y bueno, él escribió anteriormente Sabiduría Encarnada, ¿no? Así que Encarnada. por eso también esta mención acá en este libro también. María en los misterios de la redención, digamos que Jesucristo en el seno virginal de María, Dios Padre comunicó a María su fecundidad en cuanto una pura criatura era capaz de recibirla, para que pudiera engendrar a su Hijo y a todos los miembros de su cuerpo místico, porque somos realmente nosotros los que nos consagramos. Jesús descendió, digamos, al seno de María para complacerse y realizar allí secretamente maravillas de gracia. Y esas maravillas también las de gracias las realiza con nosotros, ¿no? Claro que somos el cuerpo Ah, místico así de... es. Y Dios ha encontrado gloria en ocultar sus resplandores a todas las criaturas de la tierra para no revelarlos sino a María y así ofrecer con ella un solo sacrificio, que es, el sacrificio es redención. En la, digamos, ella lo amamantó, alimentó, cuidó, educó y sacrificó. ¿Por quién? Por por nosotros. nosotros. Bueno, podemos hablar también, bueno, aquí en el santo dice que Dios elige hacerse dependiente de María. Y San Luis María Griñón de Montfort lo menciona lo siguiente y dice, oh admirable e incomprensible dependencia de un Dios. Jesucristo dio mayor gloria a Dios, su Padre, por su sumisión, ok, a María durante 30 años que la que hubiera dado convirtiendo al mundo entero con milagros pues portentosos, ¿no? Entonces, cuán altamente glorificamos a Dios cuando más agradable nos sometemos a María, ejemplo de Jesucristo, porque Él es el único modelo. También habla aquí el santo que María como pues inauguradora de los milagros de Cristo. Jesucristo no quiso inaugurar otro milagro, sino por medio de María, como ya lo mencionamos anteriormente, ¿no? Efectivamente. Milagro de gracia, mediante la palabra de María, santificó a San Juan Bautista en el seno de Santa Isabel, y el milagro de naturaleza por la palabra de María para convertir el agua en vino en la boda de Caná. Digo, Así es. hagan lo que Él les diga, Así, ¿no? así es. Así que bueno, creo que finalizando, eh, debemos pedir fuerza para combatir, para ir contra corriente, para no desanimarnos y para luchar por el triunfo de María.
toda alma tiene tres enemigos, recordémoslo. Y de estos tenemos que cuidarnos mucho, que es el Es el mundo, mundo, demonio demonio y y la la carne. carne. Dice el Algo, Evangelio. claro, algo para recordar es que el tratado inicial con la Santísima Trinidad, o sea, se inicia, ¿no? Con la Santísima Trinidad y termina con la Eucaristía. Ujú. Y tener en cuenta la importancia de la Virgen a nivel trinitario, como ya se especificó. Ahora, si quieren profundizar muchísimo más, los invito, por favor, a que se lean los artículos de esta primera clase. De hecho, en la descripción o después en los grupos de WhatsApp vamos a estar colocando los artículos, ¿no? O sea, la mención Sí, de los números de los bueno, artículos y el tema. estamos yendo del 1 Al al 21, 21 del ahora. 1 al 21 fue lo que estamos viendo acá. Tratamos de hacer pues el mejor resumen posible para ustedes y bueno, si tienen alguna duda, pues es el momento de que nos lo digan o si no, nos lo mandan por el chat. De todos modos, al final de cada clase vamos a estar haciendo unas preguntas porque queremos que esto también sea algo interactivo entre ustedes y nosotros, no solamente que nosotros estemos tratando de darles esta clase de formación en Consagrando Corazones, pero también hacerlo más interactivo, de modo que vamos a estar colocando unas preguntas y ahí en vivo, Ujú. en el Zoom, van a estar respondiendo y vamos a aclarar dudas que tengan ustedes, ¿no? Y por último, recordemos que debemos renunciar enteramente a uno mismo y colocarse enteramente en manos de Jesús y María. Un llamado a la esclavitud voluntaria que se trata en los siguientes capítulos, que ya los vamos a ver. Como un Pero esclavo de María, así es. por amor, Pero el primer principio para cambiar nuestra vida, ¿cuál es? la La humildad, humildad. la humildad. Así que bueno, con esto finalizamos esta clase. Le agradecemos por su participación y nos estaremos viendo la próxima semana. ¿Ok? Que Dios los bendiga a todos. Bendiciones para todos. Feliz noche.